Bueno, lo tenemos en línea al doctor Claudio Santamaría. Beto, Hola Claudio, qué gusto, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo les va? Un gusto escucharlos. Pero muy bien, mira, justo estamos hablando de la cantidad de gente en los estadios, podemos arrancar con eso, ¿no? Se cita o se acuerda una norma, una regla, aforo del 50%, y todo el mundo, no alguno, todo el que pudo hizo caso omiso del aforo y puso toda la gente que pudo en la cancha tratando de ganar más plata, ¿no? Sí, la verdad que acá el factor económico juega en contra de la salud y la verdad que no tener prevención nos puede costar muy caro. La verdad que es un exceso. En los países que abrieron indiscriminadamente volvieron atrás porque los números marcan otra cosa. Nos alegra que los números en el país de contagio estén bajando y los muertos también, pero como decía la abuela, más vale prevenir que curar. Los excesos siempre los pagamos caros y en eso la enfermedad grave o la muerte nos puede acaecer. Por eso me parece importante cumplir las normas y abrir las cosas, pero de a poco. Ahora, ¿es parecida la situación a Inglaterra, por ejemplo, cuando decidió abrir todo, a España que decidió abrir todo en el verano pasado, de ellos, ¿no? En el verano de ellos, y terminó siendo un desastre? ¿Es parecido a lo que está ocurriendo en Argentina o no? Yo creo que sí, pasó lo mismo en Israel, liberaron, digamos, la gente dejó de usar barbijo y tuvieron que dar marcha atrás. Nosotros no llegamos al 50% de los vacunados, tenemos una cifra así, o sea que más de la mitad de la población no tiene las 2 dosis y eso me preocupa porque la pandemia no pasó, sí disminuyó los casos, sí hay buenas noticias, pero me parece que la prevención tiene que decir, porque este coronavirus, cuando vos te descuidás, te vuelve a atacar. Y todavía no tenemos datos ciertos, no hay información verídica sobre la variante Delta y otras variantes, y los números de ayer, que hay un número importante de muertos, es cierto que es menor a 100 y que los contagios bajaron, pero también es cierto que testeamos muy poco, entonces no sabemos bien dónde estamos parados. Abrir todo me parece que no es una conducta científica a seguir y me parece que deberíamos cuidarnos más. En Argentina solemos buscar impacto con las noticias, ¿no? Entonces el gobierno dijo, bueno, tenemos información de Sinopharm, vamos a empezar a aplicar vacunas a los niños de 3 a 11 años, la primera dosis de Sinopharm en chicos muy chiquititos, ¿no? Y después se consultó a la Asociación de Pediatría, etcétera, etcétera. Bueno, hasta que ayer hubo un anuncio formal, pero primero ya el viernes pasado se buscó el impacto. ¿Cuál es tu opinión con respecto a todo eso? Mira, se hicieron las cosas mal. La ministra anunció que la vacuna estaba aprobada por el ANMAT antes que el ANMAT publicara en su página oficial, estoy dando datos oficiales, la recomendación. Y la verdad que tanto el Comité de Expertos de Vacuna como la Sociedad Argentina de Pediatría, como el Comité Asesor en Vacunas en la Argentina, ninguno fue consultado por esta definición y no hay datos científicos publicados sobre la fase 3 de vacunas Sinopharm en niños. Solo hay publicados científicamente la fase 1 y 2. Y uno para decidir, es cierto que las vacunas son buenas, pero no hay datos todavía corroborados del efecto en los chicos a corto y largo plazo. Por eso está muy bien que la Sociedad de Pediatría salió a cuestionar con su presidente, el doctor Tabaco, que, digamos, dijeron que habían sido consultados cuando en realidad no los consultaron. Creo que el gobierno se apura, desgraciadamente, más por cuestiones políticas o de elecciones, más que por cuestiones sanitarias, y deberíamos ser prudentes, muy prudentes, para vacunar a los chicos, porque es una decisión que los expertos del mundo lo están pensando. Bien. Recién dijiste poco más del 50% de la población está vacunada con 2 dosis, y es un dato objetivo, ¿cierto? Y lamentablemente muchos de ellos, de los que están colgados del pincel, no es que no quieran vacunarse, sino de que jamás les llegó la segunda dosis de Sputnik, ¿no? Que vienen los tanques del general Alay, no terminan de llegar. Y cuando llegaron hubo que devolverlas, 1.300.000, una partida porque estaban mal configuradas o mal rotuladas. Mira, ahí hay un problema serio. Estados Unidos prohibió el ingreso de la gente que tenga la vacuna Sputnik, Europa no termina de aprobar,
La OMS no la aprueba, la Organización Mundial de la Salud, porque ha hecho 7 revisiones en Rusia. La vacuna es buena, eso también hay que aclararlo, pero comprobaron que en una de las fábricas y envasado de producción, no en todas, porque hay varias líneas de producción en varios laboratorios, encontraron que había contaminación cruzada, o sea que no podían garantizar que la vacuna no se contaminara, no que la vacuna era mala, que no se contaminara, el personal no tenía la ropa adecuada, eso está confirmado por la OMS, por eso la Organización Mundial de la Salud no terminó de aprobar, y el papelón que se hizo con este 1.300.000 que vos contás muy bien, que llegaron a la Argentina y que estaban mal identificadas. Lo que habla que no hace un buen manejo Rusia de su vacuna, que tiene una alta eficacia, que es buena vacuna, y que no logra llegar a la Argentina la segunda dosis, como bien decís vos, para completar. Por eso se han completado esquemas con el aporte de otras vacunas, porque es importante que para tener una buena protección debemos tener 2 dosis de vacuna. Doctor, volviendo a lo que es esto de los anuncios de vacunación para los niños de entre 3 y 11 años, si fuese alguien como padre a consultarle a usted, doctor, tengo un niño o una niña de esta edad, ¿le coloco o no le coloco la vacuna? Mira, seguramente hay que vacunar a los niños, pero nos faltan datos sobre qué vacunas tener y cuál tienen la aprobación. En el mundo hay aprobadas vacunas para mayores de 11 años, sí, y todavía no hay. De hecho, la vacuna Sinopharm solo se usa en niños en 4 países, China, El Salvador y Emiratos Árabes, pero no hay publicados datos científicos. Por eso la ANMAT se equivoca al recomendar cuando no hay datos científicos publicados. Pasó lo mismo con la Sputnik a principios de este año. Entonces, hoy le diría, a los chicos va a haber que vacunarlos, pero hoy no tenemos datos seguros de eficacia y de los efectos secundarios sobre los niños. Te pongo un caso muy sencillo. Todavía no sabemos qué dosis de vacuna aplicar, si le vamos a dar la misma dosis que un adulto, porque los chicos terminan de madurar su sistema inmunitario más o menos entre 11 y 12 años. Como es muy importante la vacunación, tenemos que tener esos datos seguros y hay muy escasos datos publicados. Me parece que hay que ser prudente. Entonces, para hacerlo fácil, ¿va a haber que vacunar a los chicos? Sí. ¿Tenemos los datos disponibles hoy? No. ¿Qué hacemos mientras tanto? Nos seguimos cuidando y esperamos que aparezcan los datos de los científicos. O sea, no es urgente, digamos, tener que vacunar a chicos de 3 a 11 años sin comorbilidades, no hay que salir corriendo a vacunarlos. Hay que esperar. No, hay que esperar. La única recomendación para vacunar con la vacuna de Pfizer o Moderna, que son de ARN mensajero, vos dijiste algo muy importante, chicos que tengan factores de riesgo, enfermedades agregadas, o que convivan con mayores que tengan factores de riesgo. Hoy los científicos lo único que recomiendan son chicos que tengan otras enfermedades, por ejemplo, cáncer, tumores o enfermedades graves, o que convivan con adultos que tengan enfermedades graves. A ese pequeño grupo lo tendríamos que proteger, para proteger también a los adultos. Y hay 2 temas que en Argentina no se habla, que es, los chicos no pueden dar consentimiento, o sea que hay una veta ética y jurídica, tiene que dar el permiso del papá o el tutor. Y hay un tema a nivel mundial que es, ¿podemos vacunar a los chicos sin vacunar a los adultos de países que no han recibido vacuna, donde el riesgo mayor sin duda son mayores? Son 2 preguntas muy importantes que los científicos del mundo están pensando antes de vacunar a todos los niños. Doctor, hemos visto, bueno, en Córdoba ya tenemos bailes habilitados, boliches habilitados, lo que ha ocurrido con los estadios de fútbol, aquí particularmente el único local fue Belgrano. Si llegamos a tener contagio o alguna situación emparentado a esto, ¿cuántos días habría que esperar o del viernes a cuándo puede haber alguna repercusión de lo que se vivió, por ejemplo, en la cancha? Mira, normalmente el contagio, la aparición de síntomas es en 2 o 3 semanas. Ahora, podrían no aparecer, porque como hay elecciones, me preocupa que no testeen a la gente. Entonces, una cosa es que aparezcan los datos y los muestren, otra cosa es que no los busquemos, entonces nunca van a aparecer. Nadie diagnostica lo que no busca.
Entonces, sin duda, hay menos riesgo porque es al aire libre, pero por ejemplo, en un boliche, en un bar, todos lo vemos eso cuando andamos por la calle, la gente muchas veces no usa barbijo, está en ambientes cerrados. Me preocupa más los casinos, los restaurantes, los cines, los teatros, que la cancha de fútbol, que es al aire libre. Igual se hizo una norma que no se está cumpliendo. Estamos jugando con fuego y seguramente tarde o temprano nos vamos a quemar. Bueno, ojalá así no sea, ¿no? Porque sería tremendo tener que volver a cerrar. ¿Puedo decir que existe alguna posibilidad, por ejemplo, de que haya un brote antes del verano y haya que volver a dar marcha atrás? El verano tiene una particularidad que todos estamos más afuera, y entonces eso al aire libre disminuye la posibilidad de contagio porque el virus no se concentra, se disipa. No así cuando hay manifestaciones masivas como en una cancha de fútbol y la gente está hacinada. La distancia mínima para no contagiarse al aire libre son 2 metros, medidas que todos vimos por televisión, que esas medidas no se respetaron. Esperemos que no, pero he visto en países que sigo los casos a nivel mundial, que ha habido contagios y rebrotes. Sin duda va a haber aumento de los contagios cuando llegue la temporada de frío. Ahora, si la gente no se cura, el virus sigue circulando. De hecho, hay contagios, si bien han bajado. Me parece que todos, el concepto claro es, la pandemia no terminó, sigamos cuidándonos. Me parece que el problema, lo más grave fue este tema de dar una señal muy poco clara con respecto al tema del uso del barbijo, ¿no? Este tema dijo, bueno, ya no es obligatorio usar barbijo. Después dijeron, no, pero si estás solo en medio del desierto de Sahara, tarde piaste. Un montón de gente ya empezó a dejar de lado el barbijo y lo vemos en la cancha, lo vemos en los boliches, lo vemos en la calle, lo vemos en un montón de lugares. Me parece que ese fue un retroceso muy significativo, ¿no? Sí, el gobierno ha hecho muy mal manejo de la comunicación y del ejemplo, así como cuando uno tiene hijos y se enseña no solo hablando, sino con el ejemplo, ha dado malas señales. Y esto que vos decís es muy importante. La comunicación clara, eficiente y con ejemplo es muy importante. Y en eso ha habido un fracaso de la comunicación. Por eso mucha gente está confundida y no cree. Y nosotros que estamos del otro lado del mostrador, que vemos la atención en los hospitales, en las terapias intensivas y en los casos que por suerte disminuyeron, de verdad eso disminuyó, pero no ha terminado la pandemia. Por eso está muy bien que vos recuerdes esto y que nos sigamos cuidando. Claudio, te agradecemos como siempre muchísimo el contacto. Gracias. Un gran abrazo y buen día. Buen día.